Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta serie de estudios, como saben, estamos estudiando el Evangelio de Lucas. Y en esta lección estaremos en el capítulo 9, versos 37 al 43, donde veremos la historia de Jesús y el muchacho endemoniado. Vamos a comenzar leyendo el parte del texto y como siempre hacemos vamos a hacer algunos comentarios al ver los versos en secuencia, ¿no? Dice la palabra de Dios comenzando en el verso 37. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Bueno, vamos a analizar estos primeros cuantos versos, ¿no? Que comienza Lucas a presentarnos. En el verso 37 podemos ver, ¿verdad? Que dice Lucas al comienzo de este evento, de este relato, dice al día siguiente, cuando descendieron del monte, ¿verdad? Y esto nos ayuda para ver que este evento del que estamos leyendo sigue al evento que vimos en la lección pasada, la transfiguración, ¿no? En los versos 28 al 36. Vimos que esa situación en el monte, la transfiguración del Señor Jesús, se llevó a cabo en la noche. Entonces, después de esa noche, es cuando comienza esta parte del relato. Y dice, ¿verdad?, que descendieron del monte. Esto es recordándonos, ¿verdad?, que eran Juan, Jacobo y Pedro los que habían acompañado a Jesús al monte, es decir, subieron con él y ellos presenciaron su transfiguración, como vimos en la lección pasada, ¿verdad? Pero aquí vemos es el día siguiente, y ahora cuando descienden de el monte, donde habían pasado la noche, dice Lucas que había una gran multitud de personas, de gente. Y quiere decir, ¿verdad?, que otra vez las multitudes seguían al Señor Jesús a casi donde quiera que iba. Como aquí vemos, ellos estaban esperándole al descender del monte. Entonces ahí está la situación que se presenta cuando de repente dice Lucas que un hombre de la multitud le vino o se acercó al Señor clamando, diciendo, es decir, con voz alta, estaba hablando fuerte, ¿verdad? Dice, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, dice el verso 38. Y bueno, vemos algunas cosas aquí, ¿no? El hombre que se acerca al Señor no es identificado, no se da su nombre, que quiere decir que no era una persona, vamos hablando, importante. Muchas veces Lucas sí menciona los nombres de personas importantes o que tienen cargos especiales que iban a ser reconocidos tal vez por la mayoría de sus lectores. Pero aquí este es un hombre como muchos que han aparecido en el Evangelio de Lucas. No es mencionado su nombre, es una persona común, normal, una persona del pueblo que había venido, ¿verdad?, para buscar al Señor Jesús. Lo interesante de esto es que aunque no se presenta el nombre de este hombre, él usa la misma palabra para presentarse a Jesús que usó Pedro cuando el hombre le llama maestro. Esto quiere decir que él sí conocía la identidad de Jesús, ¿verdad? Había oído de él o lo había visto en antes, ¿verdad? El hombre sí conoce a Jesús y por eso le llama maestro. Otra vez utilizando el mismo título que Pedro usó en el monte de la transfiguración, cuando Pedro comenzó a hablar diciendo que deberían hacer 3 enramadas
¿verdad? Él dice maestro cuando le habla a Jesús aquí. Este hombre también reconoce la identidad de Jesús y le llama maestro. Luego le dice, te ruego, ¿verdad? Te suplico que veas a mi hijo. La frase esta, traducida, veas a mi hijo, es una frase interesante porque literalmente quiere decir poner tu atención en mi hijo. Mira a mi hijo, pon tu mirada aquí, Señor. Ahora tu atención, necesito que enfoques en mi situación, en la situación de mi hijo. Ponle tu mirada, ¿no? Es como en el Antiguo Testamento a veces se dice que Dios pone su mirada o pone su rostro en nosotros. Aquí la misma idea, ¿no? Y dice, porque es mi único hijo. No tengo otro, es el único que tengo. La palabra aquí, único, es la misma palabra que se refiere a Jesús en Juan capítulo 1, verso 18, cuando Juan dice que nadie ha visto a Dios, solamente el único hijo o el hijo unigénito que está en su presencia ha venido para revelarlo o darlo a conocer. Es la misma palabra, único, no hay otro. No tengo otro, dice el hombre, solo este. Y pues está en situaciones que vamos a ver muy peligrosas. El verso 39, ¿verdad? Dice que le sucede que viene un espíritu maligno y le toma. Vemos los verbos en este verso. Dice, le toma, de repente da voces, le sacude con violencia, le hace echar espuma y estropeándole y a duras penas se aparta de él. Este solo verso nos explica bien la situación lamentable de este muchacho, pues él está sujeto a un gran sufrimiento debido a este espíritu maligno. Ahora, es muy importante ver aquí que el texto dice que es por la presencia de un espíritu maligno. En el verso que viene, Lucas va a llamarlo un demonio. Y esto es importante porque es lo que debemos ver es que este niño, muchacho, no tiene una enfermedad. Algunos piensan que lo que se está describiendo aquí es una forma de epilepsia o algo semejante. Pero es claro Lucas en el texto que dice que es por causa de un espíritu maligno. Entonces, este muchacho está poseído por las fuerzas diabólicas, las fuerzas malignas, ¿verdad? Un demonio está causándole todas estas cosas. Entonces no es una condición física solamente, es una situación en la que el muchacho pues no tiene control porque este demonio le está atormentando de esta manera. Bueno, otra vez los verbos, que se usan aquí, muy importantes que describen el poder y la fuerza de este espíritu maligno, de cómo lo trata, lo sacude, dice, lo toma, es decir, viene en posesión de él, le hace echar espuma, nunca se aparta. La forma que Lucas lo presenta quiere que veamos que este muchacho sufre continuamente ambas ambamente hablando físicamente y espiritualmente. Es decir, este muchacho es atormentado de todas formas. Y pues no es una situación calmada, es una situación violenta, ¿verdad? A causa de este espíritu maligno que está poseyendo. Dice el Padre nunca se aparta de él, ¿verdad? Entonces es una situación continua, crónica, podríamos decir nosotros. Siempre está presente. Y si tomamos una pausa aquí por un momento y solo afirmamos, ¿verdad?, la situación de el Padre y del Hijo, los dos sufriendo mucho por causa de la presencia de este espíritu maligno, ¿no? Nosotros estaríamos igual en desesperación buscando una solución. ¿Quién puede sanar a mi hijo? De las dos formas, espiritualmente, físicamente, ¿quién le puede sanar?
Y pues el hombre viene en búsqueda de Jesús, por buena razón. Ahora, siguiendo al verso 40, vemos el texto dice, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, cómo continúa la situación. Dice el padre, yo vine y le pedí a tus discípulos sacar el demonio y no pudieron. Ahora, los discípulos de Jesús, ¿verdad?, debemos recordar, 3 estaban con Jesús arriba en el monte, Jacobo, Juan, Pedro, como ya sabemos. Pero esto quiere decir que los otros 9 estaban aquí abajo con la gente, esperando, ¿verdad? Y por eso dice el hombre, yo vine con tus discípulos primero, quiere decir estos 9 que habían quedado. Pero ellos, dice, no pudieron sacar al demonio. Muy interesante esta descripción y aquí en cierta forma está parte del enfoque de Lucas, porque si recordamos en el capítulo 9, verso 1, Lucas nos dijo que Jesús les había dado todo poder y su autoridad para sacar fuera a los demonios y para sanar enfermedades. Recordamos cuando Jesús los envió en esa misión, ¿verdad? Les dio su poder y autoridad para hacer las dos cosas, las dos que se necesitan aquí. Pero dice Lucas, o el padre, ¿verdad?, del muchacho, no pudieron sacarlo. Lo cual debe hacernos pensar, ¿verdad? ¿Por qué no pudieron? ¿Qué pasó? Jesús les había dado su poder, no ha pasado mucho tiempo. ¿Qué es la razón por la que los discípulos no pueden sacar a este demonio? Bueno, por el momento ahí está el problema, ¿verdad? Entonces el padre dice al Señor, ellos no pudieron, ahora vengo contigo, ¿verdad? Y pues puedes ayudarme. Y por primera vez en este relato Jesús responde, escuchamos las palabras de Jesús y es algo que tal vez no esperamos. Jesús dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. La frase, oh generación incrédula y perversa, ¿a quién se está refiriendo el Señor aquí con estas palabras? ¿Está hablando a los apóstoles, es decir, a los 9 que no pudieron sacar al demonio? ¿Está hablando al Padre solamente o a la gente o a ambos o a todos? ¿A quién se está dirigiendo el Señor aquí? Parece, ¿verdad?, que Él está incluyendo a todos los apóstoles que quedaron, que no pudieron sacar al demonio, al Padre, a la multitud, pues a todos, ¿verdad? Porque las palabras del Señor habla en plural. ¿Cuánto tiempo he de estar con vosotros? Es decir, con todos ustedes. De esta forma debemos ver, ¿no?, que el Señor está resaltando aquí la idea de que el pueblo todavía falta en fe, todavía falta en creer totalmente en el Señor. La multitud, pero también podemos enfocar en los 9 apóstoles, ¿verdad? Es decir, ellos no tienen la fe suficiente. Tal vez la tuvieron, tal vez algo les ha causado no poder sacar al demonio y sanar al muchacho, pero el punto es que Jesús aquí está pensando y dando en voz, yo no voy a estar con ustedes para siempre,
mi tiempo ya se está acabando y todavía no tienen fe. Por eso le llama una generación incrédula. Normalmente estas palabras son reservadas para aquellos que no creen a Jesús, los líderes espirituales también. Pero aquí Jesús lo dice para decir, necesitan ustedes confiar en Dios, necesitan confiar en mí, porque no siempre voy a estar con ustedes. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya no estoy? Esa es la idea aquí. Finalmente el Señor dice, trae acá a tu hijo. Entonces sí, les llama la atención y les dice, ustedes necesitan tener fe, pero en fin, sabiendo que solo Jesús mismo iba a hacer algo aquí para resolver el problema, le dice, trae acá a tu hijo. Y cuando lo trae, verso 42 dice, mientras se acercaba el muchacho, el demonio le hizo, ¿verdad? Como siempre, le derribó y le sacudió con violencia. Esta palabra derribó, ¿verdad? Resaltando la presencia del Espíritu, ¿sí? Es decir, vemos que aquí el término que se usa para describirlo es demonio. Antes era espíritu inmundo, pero aquí demonio, para resaltar que estamos hablando de las fuerzas malignas, de las fuerzas espirituales. No es una condición, no es una enfermedad, sino es un tormento que es causado por demonios, ¿verdad? Dice que lo derribó, que quiere decir otra vez la fuerza perseguidora de este espíritu inmundo, ¿verdad? Es fuerte. No es una posesión así nomás, sino que es con poder. Y tira al niño al suelo, ¿verdad? Con fuerza. De hecho, la palabra aquí trasladada, derribó, quiere decir que es como el golpe que da un boxeador para acabar con su oponente, ¿verdad? Le da una última fuerte, ¿verdad? Le tira ahí, como sabiendo que iba a ser la última vez, ¿verdad? El demonio, pues está ahora en presencia de Jesús. Y sabemos que los demonios conocen la identidad de Jesús. ¿Quién es? El Hijo de Dios. Y es aquí, ¿verdad?, que vemos otra vez el gran sufrimiento de este niño, muchacho, que pues es maltratado, atormentado por este demonio. Jesús reprendió, dice el texto aquí, al espíritu inmundo. Y pues claro, vemos que el poder de Jesús sí tiene poder para poder sacar al demonio. Y de hecho, solo habla el Señor. La palabra de Dios es suficiente porque es poderosa. Si la palabra de Dios dio a la creación, ¿verdad?, a existir, Dios habló y las cosas se hicieron. Aquí el solo hablar de Jesús, el hablar y decirle a este demonio que salga, es suficientemente poderosa, ¿verdad? Es decir, pues la voz de Dios siempre tiene poder, donde los seres humanos no. Dice Lucas, ¿verdad?, que después de hacer esto, reprender al espíritu inmundo, es decir, decirle que salga, dice, sanó al muchacho. Y pues otra vez, Jesús logra lo que sus discípulos no podían hacer, sanó al muchacho, lo restauró a su salud completa, espiritualmente hablando y físicamente hablando. Dice que Jesús sanó al muchacho, ¿verdad? Y pues en adición vemos un detalle, ¿verdad?, de ternura aquí de Jesús cuando Lucas dice que se lo devolvió a su padre. En el capítulo 7, verso 15, cuando Jesús resucitó el hijo de la viuda de Naín, dice lo mismo, se lo devolvió, ¿verdad? Se lo devolvió a la viuda. Era hijo único que ella tenía y era viuda. Entonces aquí la misma cosa, Jesús devuelve al muchacho a su padre.
Compasión del Señor Jesús, claro. Qué tierno es en su tratamiento con el muchacho, con el padre, pero con poder saca al demonio, ¿verdad? Vemos que el Señor hace los dos. Puede tener compasión sobre los seres humanos, pero también puede tratar con fuerza y firmeza y poder contra el mundo maligno espiritual. La referencia que menciono aquí de segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 36, vemos algo muy semejante en el ministerio del gran profeta Eliseo, cuando él resucitó al hijo único de una mujer, la mujer mencionada aquí, el niño había muerto y Eliseo lo devolvió, ¿verdad?, a ella, lo trajo de nuevo a vida, lo resucitó y pues se lo presentó a su madre una vez más. Entonces aquí vemos unas conexiones con historias del Antiguo Testamento y pues algo que ya, un detalle que hemos visto que Lucas ha mencionado mismo. Bueno, en fin, es una historia hermosa porque resalta la fuerza de Dios, ¿verdad? Y además dice aquí al final, en el verso 43, que ellos se admiraban de la grandeza de Dios, reconociendo que este era un poder milagroso de Jesús, que el ministerio de Jesús es el poder de Dios en su presencia, ¿verdad? Dios es el que está haciendo esto. Entonces la gente reconoce el poder de Dios que está operando en Jesús. Y por buena razón, ¿no? Aquí pongo unos cuantos puntos para resaltar al terminar a ver esta sección. Claro, estamos viendo el poder y la autoridad de Jesús sobre las fuerzas malignas espirituales. Esto ya lo hemos visto, pero se repite aquí. Los discípulos no pudieron. Algo pasó con ellos y ya no tuvieron ese poder. Pero Jesús sí, nunca pierde ese poder. Y es lo mismo incluso hoy en día, ¿no? Entonces Jesús pudo sanar completamente al ser humano, al muchacho, en su necesidad espiritual como también física, ¿verdad? El Señor lo sana y lo restaura completamente. Pero otra vez vemos algo interesante. Los discípulos no pudieron hacer nada, incapacitados aquí, sin poder. ¿Por qué no pudieron sacar al demonio? Todavía tienen mucho que aprender del Señor. Vamos a ver. Es decir, la presentación aquí de los apóstoles, de los discípulos que no pudieron sacar al espíritu maligno, demuestra y resalta que ellos todavía les falta. No están listos para estar en ministerio sin Jesús. Les falta todavía, podemos decir, para crecer más espiritualmente, para tener más fe en Jesús, ¿verdad? Vemos que ellos no están listos. Y en las lecciones que vienen vamos a ver cómo Lucas resalta esa verdad. Tienen mucho más que aprender de Jesús. Pero gracias a Dios, sí, el poder de Jesús, eso no ha cambiado. El poder de Jesús todavía existe. Y Él puede vencer al mundo maligno y espiritual, ¿no? Entonces, estas son algunas de las cosas que vemos en este texto. Espero, hermanos, que pues esto nos ayude en nuestra propia vida y fe hoy en día para seguir teniendo fe en el Señor Jesús, sabiendo que Dios todavía opera en nuestro mundo, ¿verdad? Y de una forma muy poderosa, como vemos aquí. Espero que todos estén muy bien, hermanos. Vamos a dejar nuestro estudio aquí. Nos veremos, Dios mediante, en la próxima lección. Hasta entonces, que estén muy bien. Reciban un gran saludo como siempre y como decimos, gracia y paz.